Apreciados hermanos, contextualizo y explico la palabra del domingo de la fiesta de Pentecostés. En primer lugar, vamos a explicar un poco el sentido de esta celebración. La enmarcamos en el contexto del Antiguo Oriente, donde se celebraba una fiesta agrícola cuando los campesinos recolectaban la cosecha del trigo, más o menos por el mes de junio. En principio no había una fecha fija porque la maduración de la cosecha variaba en distintos momentos durante el año, pero los israelitas pusieron una fecha fija. Dijeron, vamos a celebrar esta fiesta 7 semanas después de la fiesta de Pascua. Por eso en hebreo se llama Hag Shavuot, que traduce la fiesta de las semanas, y en lengua griega se llama Pentecoste Gemera, quiere decir 50 días después de la Pascua. Desde el tiempo de Jesús, esta fiesta agrícola cambió de significado. Ya no era la celebración por la cosecha, sino era una fiesta religiosa en la cual el pueblo de Israel festejaba la llegada al monte Sinaí después de haber salido de la esclavitud de Egipto y haber recibido de parte de Dios el don de la Torá, el don de la ley. Ahora bien, esta ley que el pueblo de Israel ha recibido en el monte Sinaí era la que les permitía regular la vida comunitaria y la vida personal. Los hacía realmente personas, humanos. Y ellos se sentían orgullosos de este don con respecto a los demás pueblos de la tierra. De hecho, hay una leyenda que dice que antes de que Dios ofreciera la Torá al pueblo de Israel, la había ofrecido a distintas naciones, pero que todos la habían rechazado porque habían preferido vivir una vida apartada de Dios. En cambio, el pueblo de Israel la acogió y por eso lo califican como un pueblo sabio, como dice en Deuteronomio capítulo cuarto. Mirad, yo os he enseñado estatutos y juicios, tal como el Señor mi Dios me ordenó. Así que guardadlos y ponedlos por obra, porque esta será vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, que al escuchar todos estos estatutos dirán, ciertamente esta gran nación es un pueblo sabio e inteligente. Esta alegría se celebraba entonces en la fiesta de Pentecostés. Pero, ¿cuál era el límite que tenía la Torá? Que se trataba de una norma, de una ley externa al hombre. Y nosotros sabemos que el camino de la vida es muy bonito, pero el hombre parece inclinado a mentir, a robar, a engañar, difamar, etcétera. De ahí la necesidad de la ley, que proviene desde fuera. Dios da entonces los 10 mandamientos y toda la ley que encontramos en el primer testamento para que el hombre pueda tener un horizonte y direccionar la vida. Ahora, ¿qué es el espíritu? El espíritu es la nueva naturaleza que existe dentro del hombre. No es una ley externa, sino una vida nueva que el hombre ha recibido del cielo. Vamos a poner un ejemplo que lo trae el padre Armelini, que me parece muy ilustrativo. Una mujer que está esperando el nacimiento de su hijo lee un libro de psicología en el cual se explica, pues, cómo deben ser los sentimientos que tiene una madre a su hijo, cómo ayudarlo a crecer sano y fuerte, cómo ayudarlo a crecer emocionalmente estable, etcétera. Estas son indicaciones muy prácticas, útiles, pero son externas. Cuando esta mujer se convierte en madre, ya no necesita de indicaciones externas que le expliquen los sentimientos, sino que ya su relación con el niño se vuelve espontánea, brota desde el interior de su naturaleza de madre. Es una fuerza que la hace olvidar de sí misma y se pone al servicio de su hijo. Puede que trasnoche, porque el niño la hace levantar varias veces durante la noche, no hay ningún problema. Ella no siente el cansancio porque su actitud de amor por el niño brota desde dentro,
de su ser de madre, de la naturaleza de ser madre. Esta imagen nos ayuda a entender lo que es el Espíritu. Es el don de la vida nueva, que es la vida de Dios, que se manifiesta o que nos la manifestó, nos la dio nuestro Señor Jesucristo. Notemos que en la Torá no hay una norma que diga que si su enemigo le hace algún mal, entonces debe estar dispuesto a donar la vida por su enemigo. No, por el contrario, existía la ley del talión que hacía restituir equilibradamente lo proporcional al mal cometido. Aquí con la ley del Espíritu es una ley que brota desde dentro, desde la filiación divina. O sea, tenemos nosotros una nueva Torá que es el Espíritu dentro de nosotros. Entonces, ahora comprendemos por qué San Lucas en el libro de los Hechos de los Apóstoles ha ubicado el don del Espíritu Santo en la fiesta de Pentecostés, porque el Espíritu está sustituyendo a la Torá, a la ley, que no obstante, pues sigue, porque el primer testamento no ha caducado. Entonces, esta indicación sigue, los 10 mandamientos siguen, son de todas maneras ilustraciones para quien aún no ha adquirido o recibido realmente el Espíritu en su corazón. La primera lectura está tomada de los libros del libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2 versículos 1 a 11. Los fenómenos que aparecen en nuestro texto son los que impresionan mucho al ser humano. Por ejemplo, el fuego, el relámpago, el huracán, el terremoto, los truenos, son empleados en la Biblia como imágenes para narrar las manifestaciones de Dios. También para presentar la efusión del Espíritu del Señor, los autores sagrados recurren a estas imágenes. Han dicho que el Espíritu es un soplo de vida en el libro del Génesis, que es lluvia que riega la tierra y transforma el desierto en un jardín, dice Isaías, que es fuerza que da vida, dice Ezequiel, trueno del cielo, viento huracanado, fragor, lenguas como de fuego, dice el libro de los Hechos de los Apóstoles. Son imágenes vigorosas todas que sugieren la idea de una incontenible explosión de fuerza. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos reunidos. De repente vino del cielo un ruido como de viento huracanado que llenó toda la casa donde se alojaban. Aparecieron lenguas como de fuego que descendieron por separado sobre cada uno de ellos. Se llenaron todos de Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas extranjeras, según el Espíritu les concedía expresarse. Residían entonces en Jerusalén judíos piadosos venidos de todos los países del mundo. Al oírse el ruido, se reunió una multitud y estaban asombrados porque cada uno oía a los apóstoles hablando en su propio idioma. Fuera de sí por el asombro, comentaban: ¿acaso los que hablan no son todos galileos? ¿Cómo es que cada uno los oímos hablar en nuestra propia lengua? Había partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto y Asia, Frigia y Panfilia, Egipto y los distritos de Libia junto a Cirene, romanos residentes, judíos y prosélitos, cretenses y árabes. Todos los oímos contar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. ¿Por qué Jesús ha esperado 50 días para enviar a sus discípulos el Espíritu Santo? 50 días después de la Pascua, cuando San Juan nos narra la muerte de Jesús el Viernes Santo, nos dice que inclinando la cabeza entregó su espíritu. Realmente el misterio pascual es único. La muerte, la resurrección, la ascensión y el don del Espíritu Santo han tenido lugar en el mismo instante, en el momento de la muerte de Jesús, sino que pedagógicamente nosotros vamos celebrando estos acontecimientos en el tiempo. Ahora bien, veamos por qué Lucas entonces al puesto del don de la ley pone el don del Espíritu.
Ya en el libro de Jeremías, en el capítulo 31, Dios por medio del profeta había dicho: pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Dios ha decidido cambiar el corazón de los hombres. Con un corazón nuevo ha pensado: los hombres no tendrán necesidad de una ley externa, harán el bien siguiendo los impulsos procedentes de su interior. He aquí lo que es la ley del Espíritu. Es el corazón nuevo, es la vida de Dios que entrando en el hombre lo transforma totalmente. Ahora bien, ¿por qué se dice que la venida del Espíritu Santo ocurrió con un ruido huracanado, un viento y un fuego? Son imágenes que encontramos en el libro del Éxodo cuando se refieren a los fenómenos que acompañaron el don de la antigua ley de la Torá. Al pie del Sinaí, el pueblo, después del tercer día por la mañana, vio que había truenos y relámpagos y una nube espesa se posó sobre el monte, mientras el toque de trompeta crecía en intensidad y todo el pueblo se puso a temblar. Todo el pueblo percibía los truenos y relámpagos, el sonar de la trompeta y la montaña humeante. Si la antigua ley había sido dada en medio de truenos y relámpagos y llamas y fuego, Lucas presenta estos mismos fenómenos también para la recepción del Espíritu Santo. Nos hace comprender estas imágenes. Ahora bien, ¿qué significa que los apóstoles hablen en lenguas? Los rabinos decían que en el monte Sinaí, en el día de Pentecostés, cuando Dios había dado la ley, todas las palabras habían tomado la forma de 70 lenguas de fuego para indicar que la Torá estaba destinada a todos los pueblos de la tierra, que en aquel tiempo se pensaba que los pueblos de la tierra eran o sumaban 70. Pues bien, Lucas también acá utiliza este fenómeno de las lenguas para, en un sentido simbólico, para enseñar que la universalidad de la iglesia. El Espíritu es un don destinado a todos los hombres y a todos los pueblos. Y frente a este don de Dios se desploma toda barrera de lengua, de raza, de tribu, de color, de todo, todo. No hay discriminación alguna. En el día de Pentecostés sucede todo lo contrario a lo que aconteció en la Torre de Babel, allí donde los hombres comenzaron a no entenderse entre sí y a alejarse los unos de los otros. En Pentecostés el Espíritu pone en marcha un movimiento opuesto, reúne a todos los que estaban dispersos. Es que quien se deja guiar por la palabra del Evangelio y por el Espíritu Santo habla una lengua nueva que todos comprenden y que a todos une. ¿Por qué? Porque es el lenguaje del amor. Y acordémonos que uno de los signos que acompañan la predicación de los apóstoles es hablar lenguas nuevas. Es decir, hay un nuevo lenguaje. Ya no es el lenguaje del odio, del rencor, de la división. No, es el lenguaje nuevo del servicio, de la donación, del amor, de la comprensión. En la situación en que viven nuestros países por estos momentos, en las redes sociales y en general en muchos medios de comunicación circulan cantidad de mensajes de odio que incitan o promueven la violencia. Esto no es del espíritu que promueve la unidad. Ojalá que al compartir los contenidos, nosotros pensáramos primero si al publicar algo estamos siendo promotores de paz y reconciliación con aquello que publicamos, o por el contrario, estamos siendo agentes de violencia, de odio, de división. Es que el espíritu es el que transforma la humanidad en una única familia donde todos nos entendamos y nos amemos. Todos, todos somos y formamos una familia, una unidad en el Espíritu Santo. La segunda lectura está tomada de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 12, versículos 3 a 13.
En una comunidad, la envidia y los celos recíprocos son el origen de la división. Los que tienen cualidades, en vez de poner humildemente todas ellas sus carismas al don del servicio de los hermanos, comienzan a aspirar a títulos honoríficos, exigen mayor respeto y están convencidos de tener derecho a privilegios, quieren ocupar los mejores puestos, etcétera. Esto que pasa en nuestras comunidades hoy en día también pasaba en la comunidad de Corinto y por supuesto que el apóstol Pablo escribe resolviendo y dando luz para que estos problemas no se presenten. Por eso les hago notar que nadie movido por el Espíritu de Dios puede decir Señor Jesús si no es movido por el Espíritu Santo. Existen diversos dones espirituales, pero un mismo Espíritu. Existen ministerios diversos, pero un mismo Señor. Existen actividades diversas, pero un mismo Dios que ejecuta todo en todos. A cada uno se le da una manifestación del Espíritu para el bien común, como el cuerpo que siendo uno tiene muchos miembros y los miembros siendo muchos forman un solo cuerpo. Así también Cristo. Todos nosotros, judíos o griegos, esclavos o libres, nos hemos bautizado en un solo espíritu para formar un solo cuerpo y hemos bebido un solo espíritu. Pablo escribe a los cristianos de Corinto para recordarles que todos los dones, todas las cualidades que tiene cada uno de ellos han sido dadas no para crear divisiones, sino para favorecer la unidad de la comunidad. Para aclarar mejor esta idea de la unidad y del servicio recíproco, él utiliza la comparación del cuerpo. Los cristianos constituimos un solo cuerpo dotado de muchos miembros. Cada miembro debe desarrollar su función para el bien de todo el organismo. Así sucede también con los diversos dones con que son enriquecidos los miembros de una comunidad. Sirven para que cada uno pueda manifestar a los otros su amor mediante una humilde actitud de disponibilidad y de servicio mutuo. El Evangelio está tomado de San Juan, capítulo 15, versículos 26 a 27 y capítulo 16, 12 a 15. Se trata de la promesa y la acción del Espíritu Santo. El año pasado, en el ciclo A, hemos meditado el primer esquema que la liturgia propone para esta celebración de Pentecostés. Ahora nosotros en este año, en el ciclo B, meditamos el segundo esquema. En la primera parte, como decía en el título, Jesús promete el don del Espíritu y en la segunda parte nos dice cuál es la acción de este Espíritu en la iglesia. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, cuando venga el defensor que os enviaré desde el Padre, el Espíritu de la verdad que procede del Padre, él dará testimonio de mí, y también vosotros daréis testimonio, porque desde el principio estáis conmigo. Jesús dice, cuando vendrá el Paráclito que les enviaré desde el Padre. Está indicando el origen de este don que viene del cielo, que nos lo ha entregado Jesús. El sustantivo Paráclito significa el defensor, el que está al lado. Paracalein significa estar junto, estar cerca. En latín se dice advocatus y en nuestra lengua se traduce como abogado, como el que nos protege, el que nos ayuda, el que habla por nosotros. Los rabinos decían que cuando uno se presenta delante de Dios, necesitaba un abogado que nos defendiera. Y este abogado eran las obras buenas que una persona había realizado en su vida aquí en la tierra. Cuando llegaba delante de Dios, Dios no le podía hacer nada porque ahí estaban las obras buenas que los defendían. Esas obras eran el abogado que defendían a la persona delante de Dios. Nosotros no tenemos necesidad de abogado porque Dios no está nunca
en contra nuestra. Siempre está de nuestra parte. Sin embargo, el Espíritu es un abogado que nos protege. Nos protege, pero no de Dios, sino de la fuerza del mal que está dentro de nosotros y que si se le da vía libre, nos deshumaniza totalmente. El Espíritu es la vida nueva que reduce a la impotencia el instinto del mal. Nos protege de la estupidez del mundo, que es muy agresiva porque todos lo siguen. Todo lo que viene publicado en los medios de comunicación, en las telenovelas, en las redes. El problema de un cristiano es a veces sentirse en un mundo totalmente pagano, donde hay que actuar con criterios contrarios, porque los criterios del Evangelio son contrarios a la lógica del mundo. Y estos comportamientos de un cristiano a veces son incomprensibles al mundo. Pues el defensor, el Espíritu nos asiste en esta situación en que nos podríamos perder realmente. El segundo nombre del Espíritu es Espíritu de la verdad. ¿Qué significa? Aquí verdad no significa el no decir mentiras. No, claro que no hay que decir mentiras. Pongamos un ejemplo. Cuando nosotros aplicamos un adjetivo y decimos que esta es una verdadera flor, quiere decir que es una flor natural, que no es de plástico, ¿m? Que corresponde con su naturaleza de flor. O cuando decimos que el policía es un policía verdadero, es que ejerce su profesión como nosotros la esperamos de él. O un verdadero padre de familia, es que todas sus acciones corresponden con su propia naturaleza. El espíritu es la vida nueva que si nos dejamos guiar por ella, nos convertimos en verdaderos hombres, en verdaderos hijos de Dios. Este espíritu es la verdad que testimonia a Jesús. Es decir, que Jesús es la verdad y que ha dicho la verdad. Esto es lo que hace un testigo en un tribunal, pasarse del lado del amigo para decir que lo que él está diciendo allí es verdad. Cuando dentro de nosotros escuchamos una voz interior que nos dice, Jesús tiene la razón, eso es verdad, ahí está el Espíritu actuando en nosotros. Cuando contemplamos el rostro de Jesús que nos muestra el amor infinito de Dios y lo confrontamos con otros rostros que nos presentan de Dios aquí en la tierra, el Espíritu nos dice, cuidado, mira que el verdadero rostro del Padre es el que muestra Jesús, no son los otros. Cuando hay una voz interior que te dice que la verdadera grandeza del hombre no está en acumular bienes, en buscar a toda costa el poder, en promover la violencia, en difamar a las personas, en buscar la división de la comunidad, es el Espíritu el que está hablando. Nada de eso. El Espíritu, por el contrario, hace ver la grandeza del servicio desinteresado, de la caridad con nuestros hermanos. Este es el testimonio del Espíritu. Para adherir al Evangelio, nosotros necesitamos el testimonio del Espíritu. Necesitamos esa voz interior que nos dice, confía en Jesús, confía en su palabra porque Él tiene la razón. El Espíritu entonces es la voz interior que realmente nos da serenidad en medio de todas las tormentas de este mundo. El texto dice, ustedes darán testimonio porque desde el principio están conmigo. Una persona que hable de Jesús, sea un catequista, un sacerdote, quien quiera que sea, a veces puede hablar de Jesús como habla un profesor de historia, de un personaje de la antigüedad, como se habla de Simón Bolívar o de Antonio Nariño. Se dicen cosas correctas, pero no están involucrados en la vida de estas personas. Puede pasarnos a nosotros, hablar de Jesús, decir muchas cosas ciertas de Él, pero no estar involucrados. Quien está enamorado de Jesús habla con gozo, alegría, porque es que Jesús le ha dado sentido a su vida. Y esto debe suceder desde el comienzo,
¿Qué quiere decir desde el comienzo? Desde el día en que nos encontramos con Jesús. Desde ese momento en que Él nos mostró el rostro de Dios, cuando contemplamos que ver a Jesús era ver la imagen del hombre realizado. Desde ese momento. Ahora, en la segunda parte, eh, nos presenta el texto, ¿qué es lo que hace el Espíritu en la iglesia? Muchas cosas me quedan por deciros, pero no podéis cargar con ellas por ahora. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad plena, pues lo que hable no será suyo, hablará de lo que oye y os comunicará lo que está por venir. Durante la última cena donde se proclama este discurso, Jesús dice que muchas cosas me quedan por decirles. En un primer momento se interpreta como si Jesús no hubiese alcanzado a comunicar a sus discípulos todo lo que les tenía que decir. Les faltó tiempo. ¿Por qué? Porque ya lo estaban persiguiendo y ya lo estaban buscando para la muerte en la cruz. Pero no es la mejor interpretación. Es que los discípulos no pueden soportar el peso. ¿El peso de qué? De lo que Jesús tiene que decirles, de que Él va a morir en una cruz. Para los discípulos es un fracaso. El hecho de que Jesús termine en una cruz es algo muy pesado para los discípulos con sus pobres fuerzas. No pudieran comprender, no soportan el peso de esta enseñanza de Jesús. Quien deberá indicar esta verdad es el Espíritu y lo hará justamente después de la Pascua. Ahora los discípulos entenderán perfectamente que el sentido de la vida está en la donación de la misma, incluso hasta la cruz. Ahora la tarea del Espíritu, entonces de ahora en adelante, es decir esta verdad. El Espíritu nos introduce en esta verdad. No solamente diciéndonos que Jesús es un personaje de la antigüedad, sino que necesitamos adherirnos totalmente a su persona y a su verdad, a su evangelio. Cuando una niña encuentra a un niño, lo puede admirar, reconocer, ver todas las cualidades que hay en él, pero hasta que no salte una pasión de amor que la mueve a unir su vida a la de él, no hay nada. Es lo otro es algo externo, pero esa pasión interior es lo interno que mueve a actuar a la persona. Podemos conocer todo lo que el Evangelio nos cuenta sobre Jesús, tener todos los datos históricos, teológicos, pero se necesita la adhesión de nuestra vida a la de Él en un encuentro de esposos. Es una pulsión interior que nos la da el Espíritu. Será después de la Pascua cuando el Espíritu nos introduce y nos da la fuerza interior para enamorarnos de Jesús y para donar también la vida como Él lo hizo. Ahora bien, el texto dice que el Espíritu no hablará por sí mismo, sino lo que ha oído. Es decir, Él vuelve a proponer lo que Jesús nos ha dicho y nos anunciará cosas futuras. Es decir, no nos vuelve adivinos para predecir el futuro, sino que nos ayuda a comprender el objetivo y el sentido de la vida. Cuando se ve hacia adelante y todo está nublado, no vemos claro el horizonte, a veces nos desmotivamos. El Espíritu nos impulsa a ver el futuro con un horizonte claro. El Espíritu colma de sentido el futuro y nos anima, nos da la fuerza para seguir adelante. Nos sugiere el valor elevado de la vida, nos hace comprender que la vida donada tiene sentido, que nos hace ver que las estrellas de este mundo, las que tanto admiramos, tienen suceso, pero caen rápidamente. En cambio, la verdadera estrella es Jesús de Nazaret, porque su palabra permanece para siempre.
El Espíritu nos saca fuera del sinsentido de la vida que está muy presente en el mundo. El texto concluye de la siguiente manera: Él me glorificará porque recibirá de mí lo que os irá comunicando. Todo el que tiene, todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso os he dicho que tomará de lo mío y os lo anunciará. ¿En qué consiste la gloria que el Espíritu mostrará presente en Jesús? Moisés quería ver la gloria de Dios y le dice: te ruego que me muestres tu gloria. En hebreo, gloria se dice kabot, que se traduce con peso, consistencia, solidez. Moisés quería ver la esencia de Dios, su peso realmente en la historia, cómo era que él actuaba. Gloria es lo pesado, lo sólido, distinto a vanagloria, que es, como su nombre lo indica, algo vacío. Cuando alguien se vanagloria, quiere decir que se ufana de cosas estúpidas, frágiles, como los honores, el orgullo que no lo deja caminar, sino a veces lo haces levitar. La vanagloria es el orgullo exagerado o el engreimiento de una persona por sus propios actos o logros. A veces la gloria nos la damos unos a otros y no buscamos la verdadera gloria, la que viene de Dios. La glorificación de Jesús la da el Espíritu y entonces nos enseña que la verdadera gloria, la que debemos buscar, es a dar la vida por amor. El Espíritu nos lo hace entender y nos da la fuerza para que nosotros nos adhiramos a Jesús en este propósito. La gloria del Padre es el amor de Dios para con la humanidad. Esto nos lo revela el Espíritu. El Espíritu muestra la gloria de Jesús en los discípulos. Entonces los discípulos no transmiten una doctrina, sino que hacen presente la persona de Jesús con su amor incondicionado. Amor que llega incluso hasta el enemigo. El silencio es importante porque nosotros podemos comunicarnos con Dios, dialogar con Él a través de la oración y de la oración en silencio. Nosotros oramos para tomar decisiones en la vida. ¿Con quién dialogamos? Oramos con el Padre del cielo, oramos con el Espíritu, lo escuchamos para ser movidos, motivados, empujados, como fue movido Jesús por este mismo Espíritu. El silencio es importante, porque hay muchas voces en el mundo, en los medios de comunicación, en las redes sociales. Si nos dejamos guiar por estas voces, podemos perder el horizonte y el proyecto de nuestra vida. Nos toca callar esas voces que no nos dejan, que no nos ayudan y no nos dejan escuchar la voz del Espíritu en el silencio. El Espíritu no repite lo que Jesús ha dicho, sino que hace que su predicación entre en nuestro corazón y nos dé la fuerza para adherirnos a su evangelio. Si es así, el nombre de Jesús es glorificado en nosotros, porque cuando las demás personas nos vean, verán en cada uno de nosotros el rostro de Jesús de Nazaret. Les deseo un feliz domingo.